¿Cuál fue la sensación más aterradora de tenemos que irnos, ahora que hayas experimentado alguna vez? Historia 1. Cuando tenía unos 8 años, en 1985, un viejo el camino se detuvo junto a mi amigo y a mí, y un hombre dijo que conocía a mi madre. Sabía su nombre, pero algo no encajaba, así que agarré a mi amigo y salí corriendo. Cuando se lo dijimos a mi madre, se puso pálida y llamó a la policía. Resulta que este tipo pensó que mi madre le había robado el trabajo en la fábrica de acero en la que trabajaba en ese momento y quería hacerle daño. Ya tenía una orden de arresto por casi matar a su esposa esa mañana. Cuando tenía 16 años, mi madre tuvo un presentimiento terrible sobre una salida a la que íbamos a ir con unos amigos. Ahora que lo pienso, fue una decisión estúpida por mi parte ir de todos modos, pero lo hice. Para resumir, hubo un accidente de coche, murieron mis 2 mejores amigos y yo casi muero. En noviembre se cumplirán 30 años, todavía me arrepiento de haberme subido a ese coche todos los días. Mis amigos podrían seguir vivos si no lo hubiera hecho. Mi madre tenía ese sentido arácnido de mamá que todavía tiene. Hace poco estuve en nuestra otra casa en el campo con mi hijo mayor, su esposa y sus hijos. Hubo un respiro en las tormentas y mi hijo decidió irse a casa en lugar de pasar la noche allí. Me llenó de miedo pensar que se fueran a casa tan tarde, ya que estábamos lidiando con tormentas intermitentes pero severas. Tanto miedo que comencé a llorar y a rogarles que no se fueran. Afortunadamente, aceptaron. Todos emprendimos el regreso a casa a la mañana siguiente, y ellos nos siguieron a mí y a mi esposo. Llegamos a este tramo de la carretera que sabemos que no tiene luces por la noche, y vimos a la policía bloqueando un puente arrasado y grúas recuperando autos. Todos salimos de nuestros autos para preguntarles a los oficiales qué había sucedido. Aparentemente, había varios autos que habían seguido adelante, sin saber que el puente estaba fuera de servicio. El único sobreviviente en el primer auto le había dicho a la policía que se habían caído del puente alrededor de las 9:30 de la noche. Esa era aproximadamente la hora en que mi hijo quería irse. Mi marido simplemente me miró y mi hijo me abrazó muy fuerte porque sabía lo que podría haber pasado. Historia 2. Surfeando en un arrecife bastante apartado, frente a la costa, al otro lado de un canal. Este lugar se encuentra en un estado muy al sur de Australia. El tiempo estaba nublado, pero era un día maravilloso para las olas. Estaba surfeando solo con otro chico, intercambiamos olas y nos fuimos conociendo entre series. Le pregunté a qué se dedicaba y me dijo que era biólogo marino. Ambos nos habíamos mudado recientemente a la zona y también éramos nuevos en el mundo del surf. A pesar de ser unas olas muy buenas, después de 40 minutos dice, no me gusta esto, siento algo raro, siento que me están observando, como si fuera un cebo. No quería irme porque el surf era excelente, pero este chico era biólogo marino, así que tomé su instinto como una señal para ir a lo seguro. Remamos juntos de regreso a través del canal profundo tan rápido como pudimos sin entrar en pánico y caminamos los 15 minutos de regreso al estacionamiento hablando tonterías todo el camino. Conseguí su número de móvil para surfear juntos en el futuro, dado lo pequeño que es el pueblo y no conocer a nadie. Notamos que un bote inflable de 15 pies se acercaba al arrecife y se quedó allí un rato sin pensarlo mucho. Más tarde esa noche, mientras miraba mis redes sociales, leí sobre 3 pescadores que estaban en el mismo lugar en el que estábamos esa mañana, a la misma hora, en su bote, cuando se acercaron para revisar sus trampas para cangrejos en el lado de la playa del arrecife, fueron rodeados 2 veces por un gran tiburón blanco que era tan grande como su bote. Ese tipo probablemente me salvó de una experiencia horrible ese día. Le envié un mensaje con el enlace a la página de Facebook con los comentarios sobre su experiencia. Sentí escalofríos en todo el cuerpo durante unos buenos 20 minutos. Él estaba convencido de que sentía la presencia de algo y tenía razón. Historia 3. Después de graduarme de la universidad, trabajé como asistente social para personas con discapacidades del desarrollo y me asignaron un nuevo caso para un joven que tenía autismo y graves problemas de conducta. Lo conocí en la casa de su abuela, ya que ella tenía la custodia de él porque sus padres no estaban cerca, creo que su madre estaba en prisión. Conocí a un joven que probablemente medía 1,8 metros y pesaba alrededor de 113 kilogramos, pero tenía la capacidad de desarrollo de un niño de 5 años con un temperamento irascible. La casa en la que vivía estaba completamente destruida y el otro mueble que no estaba destrozado era un puff gigante en la sala de estar. La abuela desistió de intentar enviar al niño a la escuela porque destruiría por completo el lugar si lo obligaban a ir. La abuela no era una persona amable, pero me sentí mal por ella y quise ayudarla.
En una de las reuniones que tuve con ellos, el niño y la abuela parecían especialmente tensos, como si estuvieran caminando de un lado a otro de la habitación y golpeando las paredes. Después de una hora de intentar hacer cosas y darme cuenta de que no iba a suceder en este viaje, sucede en este tipo de trabajo, decidí dar por terminada la reunión, ya que el niño se estaba poniendo cada vez más nervioso. La abuela estaba molesta porque tendría que volver otra vez, pero programamos una cita para una semana más o menos y dejé mi tarjeta de presentación con un recordatorio de la cita. Me voy a mi estado natal por unos días y cuando regreso me llaman a la oficina de mis supervisores. Supongo que la noche que me fui, el chico tuvo una crisis nerviosa y golpeó a su abuela hasta matarla. Nadie se dio cuenta hasta que el chico salió deambulando al exterior después de un día o dos cubierto de sangre. Probablemente me perdí todo por menos de 3 horas. Historia 4. Hace años, cuando todavía vivía en casa de mis padres, volví a casa en coche a eso de las 2 de la madrugada. Cuando aparqué el coche, vi a un hombre que pasaba por la calle. Decidí esperar a que pasara por delante de mi coche y estuviera lo suficientemente lejos para que yo pudiera salir, pero en lugar de eso, pasó por delante de mi coche y se escondió detrás de la furgoneta que estaba aparcada justo detrás de mí. Supongo que no pensó que le estaba prestando atención, así que llamé a mi padre, que estaba dormido, para que bajara a buscarme. Lo hizo y, cuando el hombre vio a mi padre, salió corriendo inmediatamente. Tuve suerte. Historia 5. Hace años, antes de los teléfonos móviles, volví a casa en coche después de dejar a mi marido en la estación de tren a las 4:30 de la mañana. Solo yo y otro coche en la carretera. Empezó a girar en el mismo lugar en el que yo había girado 2 veces, así que no volví a casa. Fui a una gasolinera que abría toda la noche y llamé a la policía. Les di una descripción de su coche. 3 semanas después, le detuvieron. Resulta que seguía a mujeres hasta sus casas, pasaba por delante de ellas y volvía sobre sus pasos para violarlas. Nadie se había dado cuenta de su coche. Me alegro de haber prestado atención. Historia 6. En 2019, mi marido, mis 2 hijas de 6 y 9 años y yo estábamos de viaje por carretera en el sur. Habíamos reservado un apartamento en Atlanta a través de Airbnb sin conocer el barrio en absoluto. Era un lugar horrible, muy sospechoso y con un montón de gente de aspecto espeluznante rondando por allí. Entramos en el apartamento y, de inmediato, mi hija de 6 años dijo, «No me gusta estar aquí». La puerta no cerraba bien. Las camas estaban sucias, había comida podrida en el frigorífico y el baño no se había limpiado en mucho tiempo. Mi marido llamó al propietario, que se puso furioso y se negó a devolvernos el dinero. Para calmar la situación, mi marido se ofreció a no dejar una reseña negativa si podíamos recuperar nuestro dinero. El propietario estuvo de acuerdo, pero nos pidió que lo esperáramos para poder hablar de ello en persona. En cuanto colgó, le dije a mi marido que teníamos que irnos, ya. Nos apresuramos a llegar al coche y, cuando salimos del aparcamiento, vimos al propietario llegando con 4 amigos. No nos vio y salimos corriendo de allí. Terminamos en un hotel en el piso 14, ni siquiera nos sentíamos seguros a pie de calle. Historia 7. Cuando estaba en la escuela secundaria, hubo informes de un hombre en un automóvil que conducía por los vecindarios cercanos a nuestra antigua escuela primaria hablando con niñas e intentando hacerlas subir a su auto. Vivíamos en uno de dichos vecindarios. Un día después de la escuela, mi amigo y yo estábamos andando en patineta cuando vimos un automóvil que coincidía con la descripción y que seguía a unas chicas más jóvenes que conocíamos. Nos acercamos a ellas y les preguntamos si todo estaba bien. Nos dijo que nos fuéramos a la mierda y las chicas dijeron que no las dejaría en paz. No nos hizo ninguna gracia que nos mandaran a la mierda, así que nos bajamos de nuestras patinetas y comenzamos a destrozar los paneles laterales de este tipo. Gritó y salió corriendo. Les contamos a nuestros padres y a un amigo de la familia, que era detective en ese momento, lo que había sucedido y lo que habíamos hecho. En 24 horas, la policía había encontrado su automóvil debido al daño que le habíamos causado y arrestó al tipo. Historia 8. En la universidad, estaba estudiando en el edificio de la Facultad de Negocios de mi escuela, esperando encontrarme con una amiga y de repente sentí un gran temor. Le envié un mensaje de texto a mi amiga diciéndole que me encontraría con ella en su dormitorio más tarde en lugar de reunirme en la Facultad de Negocios, y me fui caminando a una biblioteca cercana. Cuando llegué a la biblioteca unos 20 minutos después, revisé mi teléfono y tenía casi 20 llamadas perdidas y mensajes de texto de mis amigos que sabían que estaba en el edificio de negocios. Literalmente, segundos después de que me fui,
un estudiante entró al edificio y apuñaló a varias personas, matando a un profesor e hiriendo a varios estudiantes. Ocurrió en la habitación en la que yo acababa de estar. Historia 9. Pasé por la casa de un amigo para ver un partido de béisbol. Él, su esposa y yo estábamos descansando y alguien tocó a la puerta. Era media tarde, abrió, esperaba que otros también pasaran. Lo escuché saludar a alguien, el tipo era su hermano, a quien nunca había conocido, pero había oído hablar de él. Un tipo de aspecto muy sospechoso, dientes de metanfetamina, flacucho, cabello largo y grasiento. Mi amigo me había dicho que tenía un hermano que vivía en la zona y que tenía un serio problema con las drogas. Buddy está hablando con su hermano sobre nada y el tipo recibe una llamada en su celular. Quien quiera que haya llamado, lo único que le dijo fue todavía no, te llamaré más tarde. Parece bastante obvio que este tipo ha venido a robar, muy probablemente, a eliminar testigos. Miro a mi amigo y parece que ha llegado a la misma conclusión. Ahora bien, la esposa de mi amigo es una mujer sensata, dulce, pero atlética, bastante alta, había salido de la habitación para ir al baño, o eso dijo. Ella regresa a la habitación con una pistola, yo pienso, ¿en qué diablos me metí? Pero ella dice con calma, Ron, estás drogado y viniste aquí con malas intenciones, debes irte en silencio, si tienes alguna idea, Chris, su hijo, está sentado afuera en su camioneta para asegurarse de que te vayas. Ron no dice ni una palabra, se da la vuelta y sale por la puerta, se oye como su vieja camioneta se aleja rápidamente. Chris entra y dice se ha ido, no creo que vuelva. Me piden que me vaya para poder decidir qué hacer, ya han llamado a la policía, que conoce bien a Ron. A la mañana siguiente, mi amigo me llama. La policía dice que encontraron a su hermano en el parque de casas rodantes donde vivía, asesinado con múltiples disparos. Suponen que tenía una deuda importante por drogas y que había venido a robar a su hermano. Le dije a mi amigo que lo sentía y él me dijo, no lo sientas.